del Grupo Parlamentario Mixto sobre los controles que se realizan actualmente en los puertos y aeropuertos canarios en materia de inspección fitosanitaria para prevenir la entrada de plagas y especies invasoras. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Valido García, cuando quiera. Un poco de silencio cuando Presidenta, señorías, esta moción no es otra cosa que la consecuente respuesta a la interpelación de la pasada semana al ministro Planas, al ministro de Agricultura. Expliqué entonces cómo este verano nos llevamos la terrible sorpresa en Tenerife de descubrir que había entrado la plaga de la filloxera. Una plaga que afecta a nuestra viña. Sé que hay territorios en los que se dice vid, en Canarias nos gusta decir nuestra viña, y que es muy peligrosa. Una plaga que arrasó los mejores y más importantes viñedos de Europa hace ya casi 3 siglos, y que Canarias presumía de haber quedado a salvo de esa plaga y contar con cepas genéticamente únicas, cepas que se habían perdido, que ya no existían sino en Canarias. Por suerte, parece que solo está en las hojas, no está en la raíz, que es mucho más destructora, y el Gobierno canario y el Ministerio de Agricultura inmediatamente se pusieron manos a la obra para trabajar de manera intensa en controlar y erradicar esta terrible plaga. Lo que ha ocurrido es grave. Las plagas en Canarias entran por puertos y aeropuertos. No vienen en camiones que vienen trasladando material vegetal o animal del resto de Europa o de África. Entran por nuestros muelles y por nuestros aeropuertos. Y esto ha puesto sobre la mesa de nuevo la vieja reivindicación del refuerzo de los puestos de inspección fronteriza. Una reivindicación que Canarias ha hecho hace mucho tiempo y que la avalan diversos acuerdos unánimes del Parlamento canario, y digo unánimes, votados por todos los grupos aquí presentes. Les reconoceré que en los últimos tiempos el Ministerio ha hecho un esfuerzo y se han incorporado algunos efectivos, pero efectivos que están allí de manera temporal y que tienen ya fecha de vuelta. Y además efectivos que son veterinarios y no fitosanitarios, por tanto, no tienen capacidad para detectar plagas. En los últimos 20 años nos ha afectado la polilla guatemalteca, la cochinilla silvestre, diversos tipos de pulgones, la araña roja, puedo seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro territorio tiene una gran vulnerabilidad a la entrada de plagas y de especies invasoras que están acabando con flora y fauna autóctona. Canarias tiene una biodiversidad única que debemos proteger y no podemos permitir que se ponga en riesgo. Nosotros vamos a insistir en lo necesario y por eso explicaré luego los puntos de esta moción de reforzar los recursos humanos y materiales de estos puestos de inspección fronteriza. Y digo no solo humanos, también materiales e incluso instalaciones, algunas arrendadas y en precario. Solo con 2 escáneres, uno en cada provincia, y con una escasez importante de pruebas en laboratorio. Señorías, no hablamos solo de economía, hablamos de nuestro paisaje, hablamos de nuestra historia, hablamos de nuestra cultura y, como he dicho, hablamos de una biodiversidad única. No me hagan caso a mí si no quieren, porque habrán intervenciones que dirán que hay personal suficiente. Hagan caso al sector,
al sector importador de plantas, de hortalizas, al sector exportador o al sector de las flores, que es muy importante en Canarias y que tiene enormes problemas. Hagan caso a esos agricultores, a ese sector primario que ve cómo tienen enormes dificultades para sacar su producción, mientras que entra producción de todo tipo, de todos sitios, que no pasan ni las mismas exigencias ni los mismos controles, que no utilizan los mismos productos fitosanitarios. Quiero pedirles que apoyen esta moción que recoge 5 puntos. El refuerzo de los controles, como he dicho, en puertos y aeropuertos, el apoyo económico a las labores de control para erradicar la filoxera que ha entrado, el puesto de control fitosanitario del aeropuerto de Tenerife Sur, apoyo específico a la permanencia del personal, porque esta es otra. Estamos cansados de que nos digan que hay muchísimos efectivos en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, en los puestos de inspección fronteriza, catálogos que la mayoría de las veces no están cubiertos o con vacantes, con bajas por enfermedad. Pero hay otra. Muchos de esos puestos se adjudican a personas que viajan desde la península, pero que a la primera oportunidad se van, porque no tienen incentivos y no tienen forma de estar en un lugar en el que un alquiler le cuesta casi su sueldo completo. Por tanto, y sobre todo en algunas islas muy turísticas, en cuanto tienen la posibilidad se van y dejan los puestos vacantes. Y para terminar, la quinta y última es la sensibilización, la concienciación. Hacer campañas intensas para que todos los hombres y mujeres, las personas que viajan, que entran, que salen en nuestros aeropuertos, sepan qué cosas no se pueden llevar en sus maletas, qué cosas no pueden trasladar porque ponen en peligro el producto autóctono, porque traen plagas, porque acaban con especies únicas. Tenemos que educar a la gente para que deje de hacer esos inventos de traerse una plantita para hacer un injertito, para tener una especie distinta en mi huerta o en mi jardín. Eso es muy peligroso. Termino haciendo referencia a las enmiendas presentadas. Vox me ha presentado una enmienda que recoge muchos puntos que tienen el mismo objetivo que tiene la moción que yo presento y que por tanto compartimos, pero ha incorporado otros que no son objeto de este debate y no son objeto de esta moción y que no podemos aceptar. En el caso del Partido Socialista, es una enmienda que reduce la moción a solo 2 puntos, en los que habla de mantener, de continuar, de seguir. No es lo que persigue esta moción. Nosotros no estamos pidiendo que se continúe haciendo, estamos pidiendo que se tomen claras decisiones de concienciación, de refuerzo, de medios humanos, de medios materiales, y nos gustaría contar con el apoyo. Y si hay algo que se está haciendo, no veo el problema en apoyarlo. En cualquier caso, ofrezco a ambos partidos una votación por puntos que les permita apoyar estos puntos en los que estamos de acuerdo y no apoyar o abstenerse en aquellos que no compartan. Insisto que en el debate de si hay 10 o 20 efectivos, de si hay 30 o 40 o hay el cuádruple de lo que yo digo, hay centenares de importadores, exportadores y empresas que lo viven a diario y que saben perfectamente qué personal es el que tenemos en puertos y aeropuertos. Nada más, gracias a todos. Muchas gracias, señora Valido. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los diferentes grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor González López. Senyora presidenta, senyories, vull començar aquesta intervenció mostrant des del nostre grup parlamentari, des del meu partit Izquierda Unida,
tota la solidaritat i amb la preocupació que viuen estos dies els canaris i canàries amb l'arribada de la filoxera. I dic comprensió perquè també al País Valencià sabem molt bé el que significa viure sota l'amenaça constant de plagues que venen de fora i que provoquen problemes en el nostre camp. Nosaltres ho hem patit en carn pròpia a la citricultura. Fa anys que denunciem també a aquest hemicicle l'entrada massiva de taronja de Sud-àfrica i d'altres països fruit de tractats internacionals que no han sabut o no han volgut, perquè el Partit Popular i el Partit Socialista, quan apleguen a Europa, així no ho voten, protegir els nostres llauradors i llauradores. I ho hem vist, importacions en condicions de competència deslleial, sense els mateixos controls fitosanitaris ni les mateixes exigències ambientals que a nosaltres, i també hem vist com aquesta política comercial signada per Brussel·les posava en risc a un sector estratègic, una economia sencera i fins i tot a un paisatge que forma part de la nostra cultura com a valencians i com a valencianes. Això m'ho transmeten diàriament els nostres llauradors, m'ho transmeten els nostres alcaldes, els alcaldes d'Esquerra Unida del País Valencià, que viuen en zones agrícoles i que pateixen diàriament aquestes problemàtiques. I per això entenem perfectament la indignació i la demanda que fa avui Coalició Canària i que també compartim la gent d'Esquerra Unida i de Sumar de les Illes Canàries. Perquè quan una plaga travessa la frontera ja no hi ha marxa enrere. El cost econòmic, ecològic, cultural, el paga sempre la gent del territori. I com he dit, en el País Valencià, amb la taronja, som experts en aquesta injustícia. I vull deixar-ho clar, el que reclama Canàries no és un privilegi, és el sentit comú. Es tracta de reforçar els controls fronterers, d'exigir les mateixes condicions al que entra que al que produïm ací i d'assegurar que Europa no s'oblida dels seus agricultors. Així no parlem d'illes separades, parlem d'una mateixa batalla, la defensa del camp canari i la defensa, en el meu cas, del camp valencià, que no són lluites diferents, són la mateixa causa per la sobirania alimentària, per la dignitat de qui treballa la terra i la protecció en nostres territoris, com recorda sempre el nostre portaveu, Toni Valero, en Andalusia. Mireu, Canàries és un territori especialment sensible i la seva biodiversitat és única. La seva insularitat i la importància de la seva agricultura el fan molt més vulnerable a l'entrada d'espècies invasores, com ha recordat així Cristina Valido. Ho hem vist en els últims anys amb el picut roig, la cotxinilla del Carmí, les tèrmits de Tenerife o espècies vegetals que desplacen a la flora autòctona. I ara, amb l'amenaça de la filoxera, que sabem com pot ser de devastadora. El problema de fons és el mateix. Els controls actuals en ports i aeroports han de ser més ambiciosos. Ha d'haver un augment de personal, ha d'haver una millor coordinació i una política de prevenció seriosa. Massa vegades es reacciona tard quan el mal ja és irreversible. Y por eso, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumares de Izquierda Unida, creemos que esto no se resuelve solo con palabras de apoyo del señor ministro. Se necesita una estrategia integral. Eso significa reforzar plantillas y medios técnicos en los servicios de inspección fitosanitaria de puertos y aeropuertos. Significa también apostar por la investigación científica, por la detección temprana y por la colaboración, dándole voz también a agricultores, cabildos y comunidades autónomas. Y significa, sobre todo, entender que no estamos hablando solo de un problema administrativo, hablamos de un modelo de país, de si defendemos a quienes producen aquí con condiciones ambientales y sociales estrictas o si seguimos entregando sectores estratégicos, como es la agricultura, a tratados comerciales que nos dejan indefensos. Canarias no se puede quedar a la intemperie, igual que no puede quedar a la intemperie el campo valenciano, el murciano, el andaluz o cualquier territorio donde en el campo se juega su supervivencia frente a plagas, frente al dumping social y frente a la desprotección política. Por eso pedimos y exigimos al Gobierno que actúe con urgencia, pero también con una visión estructural.
porque de lo que se trata aquí no es solo de evitar la entrada de plagas, se trata de defender la vida, la cultura y el futuro, que son nuestros campos y nuestros territorios. Y miren, para acabar, lo dije y lo digo siempre que hable en esta tribuna voy a recordar al pueblo palestino. Y hoy acabo diciendo que toda esta gente que está navegando en una flotilla, estamos todos dentro de esa flotilla. Y que si les llega a pasar algo, si llega a haber algún accidente con ellos, si llegan a atacar a la flotilla, nos van a atacar a todos y a todas. Y que quede muy claro en este hemiciclo y en la voz de todos los diputados y diputadas del Grupo Plurinacional Sumar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Chamorro del Monte. Señora presidenta, señorías, hoy hablamos de la filosera en Tenerife, pero sería un error, y creemos, y nosotros no lo vamos a hacer así, limitar este debate solamente a Canarias, porque la realidad, señorías, es que la filosera podría volver a asomar por toda España. Nuestros agricultores vuelven a ver con miedo cómo se detectan estos brotes, cómo se impone la incertidumbre y cómo se pone en riesgo un alimento que es símbolo y orgullo de nuestra patria, como es el vino español. No hay región en nuestra tierra que no haya cultivado la vid y que no haya sufrido la tragedia de la filosera en el siglo XIX, cuando arrasó millones de hectáreas y obligó a nuestros abuelos a reconstruir desde la nada. Aquella generación se sacrificó para salvar el viñedo español. ¿Vamos a permitir nosotros que, por negligencia política, se repita esta misma historia? Pero no es solo la filosera, también tenemos otra serie de plagas que están haciendo polvo a la agricultura. Parte de los viticultores también están sufriendo ahora mismo el mildiu. Y llegan otras plagas, como digo, de fuera, contra el sector agrario, como la viruela ovina, la lengua azul, la fiebre aftosa, el virus rugoso del tomate, la mancha negra en los cítricos, es decir, muchas plagas que están llegando precisamente por la negligencia en el control de nuestras fronteras. Por aquí, pero vamos a comentar también, en torno a todo esto, una verdad incómoda. El bipartidismo ha sido el mayor enemigo de la agricultura y la ganadería europea, convirtiendo nuestras fronteras en un auténtico coladero. Y eso debe quedar meridianamente claro. Durante décadas el Partido Popular y el Partido Socialista han recortado en desarrollo rural, han firmado acuerdos contra el sector agrario, acuerdos de libre comercio descontrolados, han tenido y han tejido tentáculos clientelares para engañar a nuestros agricultores y ganaderos. Y ahora su gobierno de coalición en Bruselas plantea un recorte de hasta un 30% de la política agraria común, lo que exigiría la dimisión automática por parte de todos nosotros, exigiendo esa dimisión de von der Leyen del Partido Popular, de Teresa Rivera, que es la vicepresidenta del Partido Socialista, y del comisario de Agricultura del Partido Popular, Hansen, por su afrenta a la agricultura europea. Pero todos ustedes van a seguir callando. Y tenemos a las eurodiputadas del Partido Popular y del Partido Socialista, a Carmen Crespo y a Cristina Maestre, haciendo un papelón cuando sus propios partidos son los que plantean ese recorte y cargarse la especificidad también de la política agraria común. En Canarias, solo 5 inspectores en la frontera, donde hacen falta 10, lo han comentado antes los anteriores portavoces. En la península, puertos y aeropuertos que permiten la entrada de mercancías sin el debido control. Escáneres averiados, instalaciones obsoletas, laboratorios que tardan semanas en analizar una muestra. La incompetencia se está propagando constantemente como un virus y con ello el riesgo de que una plaga arruine al sector agrario. La filosera y el resto de las plagas, señorías, no distingue de regiones, por mucho que ustedes se empeñen en hablar de regionalismos constantemente. Vox lo tiene claro, hay que declarar como asunto urgente de Estado el control de entrada
y sanitario en todas nuestras fronteras, en las fronteras de todo el territorio nacional español. Hay que reforzar todos los puestos de inspección fronterizas, desde Algeciras hasta Valencia, desde Vigo hasta Canarias. Hay que dotar de personal suficiente con estabilidad e incentivos y de medidas técnicas modernas en cada puerto y en cada aeropuerto. Y hay que acabar con la hipocresía del bipartidismo. O exigimos preferencia comunitaria y reciprocidad en todos los tratados comerciales, o prohibimos la entrada de productos que no cumplan nuestras normas fitosanitarias y de seguridad, o estaremos condenando al campo español a competir en desigualdad y a desaparecer. Señorías, la filosera es una metáfora perfecta de lo que ocurre en nuestro campo. Una plaga externa entra y destruye lo nuestro porque el Estado no está defendiendo las fronteras desde hace décadas. Y Vox lo dice alto y claro, sin soberanía alimentaria no hay nación soberana. Queremos un país que proteja las fronteras, lo decimos constantemente. Queremos un país que respete a quienes lo trabajan. Queremos un país que sepa cuidar de su futuro. Defender al viticultor español, defender a agricultores y ganaderos, es defender a España, lo hemos dicho constantemente. Y Vox, señoría, es el único que estará siempre en esa trinchera. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Corujo Berriel. Gracias, presidente. En primer lugar, me gustaría comenzar esta intervención diciendo que el asunto urgente que tiene nuestro país es, desde luego, matar la desinformación y ese dato que acaba de dar el partido de Vox sobre información que para nada corresponde con la realidad que se está viviendo en Canarias con esta plaga. Comienzo la intervención diciendo que en las Islas Canarias la vid florece sobre tierra volcánica en un paisaje singular y ancestral, precisamente gracias a la ausencia de las plagas, que preserva una variedad única de caldos en el mundo y una viticultura heroica. Prueba de esa agricultura heroica es precisamente un ejemplo claro, es el paisaje de la Jeria en la isla de Lanzarote. De ahí que la filoxera haya activado todas las alertas por parte de las administraciones públicas, tanto del Estado como del Gobierno de Canarias, y haya sido un ejemplo de éxito, de colaboración, de coordinación y de eficacia, tanto en su detección como también en su intervención. Me gustaría detenerme en los puntos que pone en la moción el Grupo Mixto para intentar aclarar ciertas informaciones que no corresponden con la realidad. En primer lugar, en Canarias ni en ningún punto del país entra ningún material sin ningún tipo de control. Señorías, sabemos y somos conscientes todos que en el marco europeo los controles legislativos son los más restrictivos del mundo. Pero aparte de los controles que tenemos en el marco europeo, Canarias, específicamente Canarias, tiene además un marco regulador distinto, basado en una orden del 12 de marzo de 1987, que además restringe, no sino que prohíbe la entrada de importación de material de vid de otros países. Tal es así, señorías, que tampoco se permite la importación de la península y tampoco de Baleares. Recientemente, el ministro ha emitido una orden ministerial fruto
de la plaga de la filoxera, que va a dar un paso más para minimizar el riesgo de este tipo de plaga, y prohíbe también la importación de frutos y de semillas procedentes de países que tengan también o que tengan presencia de la filoxera. Esto no solo afecta, señorías, a mercancía, sino que también a las importaciones de particulares. Por tanto, se han tomado todas las medidas que esté al alcance por parte del Gobierno de España para evitar, minimizar el impacto de cualquier tipo de plaga en el territorio canario. Ahora me voy a centrar en una serie de datos que me parecen relevantes. Primero, porque parece que estamos en un campo de entrada libre y de que además no se ha reforzado los puertos y los puntos de control fronteriza en Canarias o en el conjunto del país. Me centro en Canarias. En Canarias, con el gobierno liderado por Mariano Rajoy, teníamos 55 puestos y 9 vacantes. En el 2025, hoy puedo informar, señoría, que no solo es que se ha incrementado en 11 puestos más para las Islas Canarias de inspectores fitosanitarios. Y estos inspectores además trabajan en un régimen de polivalencia. Como bien saben, no es cierto que ningún inspector de las islas capitalinas se tengan que trasladar a las islas no capitalinas. Es más, los estudios de carga demuestran que están cubiertos todos los recursos y que no hay necesidad ni hay ninguna solicitud de ninguna comisión de servicio que obligue a sacar una oferta de empleo pública. Es más, la última oferta de empleo pública para inspectores vinculados a la inspección vegetal son de 6 que están cubiertos en la actualidad. Decirles también que Tenerife cuenta con 3 puertos, de inspección fronteriza. Es la única isla que así lo tiene, en el puerto, en el aeropuerto norte y en el aeropuerto sur. En la isla de Lanzarote hay también en el puerto y en el aeropuerto. En Fuerteventura únicamente en puerto, en La Palma puerto y aeropuerto, y también en Gran Canaria puerto y aeropuerto. Como ven, están cubiertos en todas las islas. Señoría, de los 51 puestos para la actividad inspectora, vinculados única y exclusivamente en la inspección, 41 están cubiertos por inspectores y 10 por apoyo técnico y además administrativo, que no cuenta ningún puerto en la península. Es decir, los 51 puestos de inspectores, señoría, del resto de grupos parlamentarios, están cubiertos al 100%. Por otro lado, decirle que cuando se solicita dotación económica... Sí, un segundo, presidente. Cuando se solicita dotación económica para paliar este tipo de situaciones, informarle que Canarias desgraciadamente renunció a los fondos europeos del ejercicio 2026 para la restauración y replantación de la vid, cuando viviéramos situaciones como la que vivimos en la actualidad, con plagas como la filoxera. Eso sí, se repartió la última sectorial y Canarias quedó fuera porque no se acogió a esos recursos. El POSEI es una herramienta necesaria para paliar esta situación de la que sí tiene Canarias disponibilidad. Gracias, presidente. Por el Grupo Parlamentario Republicano, en fijación de posiciones, tiene la palabra la señora Jorday Roura. Gràcies, president. Bona tarda a totes i a tots. Aquesta moció que avui estem debatent és una moció important. Ho és perquè, entre altres coses, el control fitosanitari arreu, però en el cas que ens ocupa en ports i aeroports, no és en cap cas una qüestió menor. És una qüestió de seguretat alimentària, és una qüestió de salut pública, és en definitiva una qüestió de defensa del nostre sector agroalimentari. A Catalunya sabem perfectament què significa tenir un sector agroalimentari fort,
un sector ramader fort, de fet, un sector agroalimentari de primer nivell. Per posar-ne un exemple, la ramaderia porcina. Avui no parlaré de vi. Si parléssim de vi, podria parlar no només de la filoxera, podríem parlar també del míldiu, per exemple, però avui parlarem de ramaderia porcina. Al meu país, aquest sector és un autèntic motor econòmic, sobretot a les comarques de Ponent i també a Osona. Només cal recordar que Catalunya concentra gairebé un terç de tota l'ocupació que genera el sector porcí a l'estat espanyol, que globalment ocupa prop de 30.000 persones. Estem parlant de prop també de 10.000 llocs de treball directes i indirectes vinculats al porcí a Catalunya. Un sector que aporta una part clau a les exportacions, que genera una riquesa en el territori important i que sustenta comarques rurals que sense aquesta activitat, doncs, evidentment, tindrien més difícil poder viure en aquestes comarques. Per això, i més enllà de la particularitat insular de Canàries, quan parlem de controls fitosanitaris, no parlem només d'una qüestió merament tècnica. Parlem de coses més importants. Parlem, senyories, de protegir la vida d'infinitat de famílies pageses i ramaderes. Parlem també de blindar un dels sectors més dinàmics de la nostra economia davant de les amenaces que avui són amenaces reals i concretes, com per exemple, si parlem del sector porcí, de la peste porcina africana, que avui ja ha arribat a diversos països europeus i que podria arrasar el nostre sector si entrés per manca de previsió o entrés senzillament per una negligència. Volem ser clars i subratllar l'esperit de la iniciativa de la senyora Valido. L'estat espanyol, sí, senyories, té un dèficit evident en matèria de control en ports i aeroports. Catalunya, com a gran porta d'entrada de mercaderies a Europa, viu també amb especial preocupació aquest dèficit existent. Perquè tot això no va només de recursos, que també, sinó tot això va d'una millor coordinació, va de posar fi a la improvisació, però sobretot va de situar els interessos del sector primari al centre de les polítiques. El que hi ha en joc en matèria de sanitat animal i vegetal són moltes empreses familiars. Recordem que a Espanya hi ha més de 780.000 explotacions agràries i que el 87% són de caràcter familiar, però també va de tenir la confiança de la ciutadania, que exigeix, òbviament, unes institucions responsables i sobretot previsores. Així doncs, votarem a favor d'aquesta moció i reclamarem més personal i més recursos. Reclamarem més protocols de resposta ràpida davant de qualsevol alerta fitosanitària per evitar que el problema arribi al territori productiu. I, evidentment, reivindicarem més coordinació i més compromís polític ferm i valent. I sí, calen més controls fitosanitaris, senyories, per evitar plagues, per evitar malalties, però també calen polítiques fermes i valentes perquè els productes de tercers països compleixin les mateixes normes que s'exigeixen aquí, perquè el sector, i vaig acabant, president, viu una doble traïció. L'obligació de produir amb més requisits i de produir amb més costos mentre es permet una competència deslleial que encareix els preus i que, evidentment, condemna de retruc la nostra pagesia, a banda de dinamitar, òbviament, la sobirania alimentària, la sostenibilitat i també el món rural. I ho diem amb dades i amb el suport del sector. UPA, COAC, Unión de Uniones rebutgen l'acord amb Mercosur per ser un pacte deslleial, un pacte que posa en risc el camp espanyol. El mateix govern de Canàries s'ha oposat a l'acord per les repercussions que tindria sobre el sector primari de les regions vulnerables. I a tot arreu, i acabo, des d'Andalusia fins a Catalunya, les organitzacions agràries alerten que obrir la porta a productes agrícoles i càrnics que no compleixen els nostres estàndards, el que suposarà és dinamitar el nostre sector productiu. Per això nosaltres estem amatents i estem a l'espera i reclamem una vegada més al ministre Planas que vingui aquí, en aquest congrés, i ens expliqui per què hem de defensar el que representa aquest acord comercial amb Mercosur. Senzillament volem debatre-ho i volem poder ser també la veu de la nostra pagesia. Res més, moltes gràcies. Gràcies.
Por el Grupo Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Rojas Manrique. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señorías del Partido Socialista, señora Corujo, veo que se sabe los datos, veo que se sabe la ley. Pues aplíquenla con garantías, que es el deber del Gobierno, puesto que la filoxera ha entrado en Canarias. Señorías, Canarias vuelve a estar en riesgo por una plaga que jamás debió entrar. Este insecto que arrasó los viñedos de Europa amenaza hoy a nuestro archipiélago. Y lo hace porque nuestros puertos y aeropuertos carecen aún de los medios necesarios para protegernos. No hablamos de un problema menor. En Canarias hay 6.277 hectáreas de viñedo, más de 319 bodegas, 8.000 viticultores y 10 millones de litros de vino al año, con más de 5.000 empleos directos. La viña es el tercer cultivo más importante y Tenerife acumula casi el 50% de la superficie vitícola del archipiélago, donde hay 6 denominaciones de origen. Pero no se trata solo de economía, hablamos de identidad, de paisaje, de historia. Cada copa de vino canario encierra siglos de historia. Y si no actuamos, detrás vendrán otras plagas y especies invasoras que pueden poner en peligro la agricultura. Con ello perderíamos paisaje, seguridad alimentaria y hasta turismo. Señorías, me crié y vivo en tierra de vino, entre Taganana y Tacoronte. Sé de primera mano lo que significa para una familia y para un pueblo la viña que se hereda, que se cuida y se transmite generación tras generación. Y no nos engañemos, esto no es un accidente, porque los puestos de inspección fronterizos en Canarias arrastran carencias persistentes. A pesar del gran trabajo que desarrollan los inspectores y personal especializado, no se cubren todos los puestos necesarios y las instalaciones son obsoletas. Lo hemos visto, fines de semana enteros con mercancías acumuladas esperando a el lunes. Mientras tanto, el Gobierno, promesas sí, soluciones ninguna. Y señorías, mientras Canarias sufre amenazas reales a su agricultura y a su producción alimentaria, ¿qué hace el Partido Socialista? Dedicar sus esfuerzos a negociar transferencias de competencias con los independentistas, a reírse de los palmeros que siguen esperando las ayudas del Estado para la reconstrucción de fincas del volcán. Por cierto, díganle al ministro Torres y a Pedro Sánchez que se den una vuelta por las calles de La Palma para decirle a la cara a los palmeros afectados por el volcán eso de que están mejor que antes de la erupción. Les animo a que lo hagan. Es la misma actitud que hemos visto con la deuda acumulada del descuento de residente o con la subida de las tasas de AENA, que castiga a los canarios cada vez que viajamos, en lugar de reforzar nuestra conectividad y competitividad. Por eso, señorías, Canarias no necesita titulares de prensa ni cortinas de humo para tapar su corrupción. Necesita un plan urgente con ayudas y medidas que apoyen las labores de control, inspección y, muy importante, erradicación de la filoxera. Desde el Partido Popular ya se lo hemos pedido en varias ocasiones,
Así que pónganse a trabajar, revisen y actualicen los baremos, incentivos y complementos aplicables al personal de los puestos de inspección fronterizos, con el fin de fomentar su permanencia en las islas. Estamos de acuerdo con esta moción, pero exigimos medidas inmediatas. Refuerzo real de los puestos de inspección fronterizas en Canarias, más inspectores, mejores instalaciones y tecnología moderna y funcionamiento 24/7. Ayuda directa a los agricultores que pudieran verse afectados. Blindaje de las herramientas europeas, en especial del POSEI, que no puede quedar expuesto a recortes en Bruselas. Aquí necesitamos unidad de todos, porque sin presupuesto estable ponemos en riesgo al sector primario Canarias. Señorías del Gobierno, Canarias no puede ser una frontera olvidada. Y esta plaga nos recuerda que no podemos bajar la guardia. Por eso les digo, cumplan con su deber, refuercen nuestras fronteras, protejan nuestra agricultura, en definitiva, protejan a Canarias. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Esther Fallos. Bé, Vox, sota el pretext de donar respostes, el que vol fer amb aquesta moció és posar l'habitatge a disposició de l'especulació i dels grans patrimonis. Quin problema hi ha? Li he dit Vox. Ah, no has intervenido. He querido ir más, discúlpenme. Continuamos con la moción consecuencias de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre cuál es la estrategia